Se viene la temporada más grande en cuanto a ventas en Etsy y si aún no sabes cómo poder prepararte, quédate en este video porque estaré mostrándote 3 nichos en tendencia que puedes empezar a trabajar hoy mismo en tu tienda Print on Demand para lograr tener más ventas durante esta temporada. Etsy se divide en 4 trimestres durante el año y el cuarto, el cual incluye octubre, noviembre y diciembre, suele ser el más rentable. Por lo tanto, si nos preparamos correctamente, podemos sacarle un gran provecho económico. Y si bien Navidad es la festividad más grande y principal de todo el año, Halloween también es una de las fechas más importantes. Y sí, sé que aún faltan 3 meses para esta festividad, sin embargo, si entramos a Etsy podrás notar que actualmente desde ya hay personas que activamente están comprando productos para Halloween. Y justamente una de las estrategias que más me han funcionado en mi tienda Etsy es el de poder prepararme con anticipación hacia las festividades. En mi caso, yo suelo prepararme entre 4 a 12 semanas de anticipación e incluso en festividades muy grandes como por ejemplo Halloween o Navidad suelo prepararme incluso hasta 16 semanas antes. ¿Cuál es la importancia de esto? Que me permite poder lograr tener mis primeras ventas antes de que llegue el pico de esta temporada. Y de esta manera, cuando ya llegamos a esta temporada, mis productos están un poco más adelante del algoritmo de Etsy en comparación a otras tiendas porque ya he logrado generar mis primeras ventas. Así que a continuación te estaré compartiendo 3 nichos en tendencia que son básicamente estilos de diseños, además que este año sobre todo han tenido una gran demanda y creo que realmente te podrían ayudar y además son fáciles de poder crear. Te estaré mostrando ejemplos en 3 diferentes productos, sin embargo puedes utilizar este estilo o estas tendencias en cualquier producto al que desees. Solamente asegúrate de que el producto que vas a vender esté disponible en la plataforma de Printify, que en este caso sería nuestro proveedor, el cual nos permite que podamos vender productos en nuestra tienda sin necesidad de poder invertir en costosas maquinarias o equipos, porque una vez que nosotros tengamos una venta, Printify será quien se encarga de poder producir el diseño en el producto y encargarse también del envío hasta la casa del cliente. Recién una vez que nosotros tenemos una venta, tenemos que pagarle esta comisión a Printify. Y también asegúrate de quedarte hasta el final porque estaré compartiéndote 3 tips extras que me ayudaron a poder sobresalir durante esta temporada en Etsy. Ahora sí, comencemos. Y para poder comenzar, el primer nicho es el estilo coquette, que ha tenido un gran auge sobre todo este año y no solamente en Etsy, sino también en otras plataformas. Entonces, si tenemos a este nicho rentable que es coquette, que estamos viendo que las personas están comprando actualmente, una de las cosas que podemos hacer es unirlo con otro nicho rentable, que en este caso sería Halloween. Así que estos puntos estaremos teniendo en cuenta para la creación de nuestro diseño. Sin embargo, sé que a veces uno tiene la idea de qué es lo que tiene que hacer, pero no sabe el cómo. Y una de mis mayores recomendaciones aquí es que no necesitas empezar desde cero. Hay cientos de lo que yo le llamo patrones de diseño, que son básicamente posiciones en cómo colocas un diseño que está demostrado que tiene potencial en el mercado. Como por ejemplo, un patrón de diseño son las imágenes 3x3 que vamos a poder notar en diferentes tipos de nichos. Entonces, esto también estaremos considerando para poder hacer nuestro diseño mucho más fácil y que a la vez sabemos que puede tener potencial en el mercado. Y para la creación de nuestro diseño vamos a necesitar alguna plataforma. Mis favoritas son Canva y Kirol. Para este ejemplo estaremos utilizando Kirol. Y tomaremos como producto tazas, que por cierto, para lo que es Halloween te recomiendo tener en cuenta las tazas color negro, las tazas color todo blanco, como también las tazas con asa color negro. Entonces, para ello, lo primero que haremos es entrar a nuevo proyecto, colocaremos 300 dpi para asegurar una buena calidad y por aquí me iré a Templates, donde colocaré el estilo que deseo para poder ver qué plantillas me podrían ayudar a que mi diseño sea mucho más rápido. En este caso aquí veo una plantilla muy parecida a lo que quisiera hacer, que es el de 3x3, sin embargo me quedaré con un elemento que sí me encantaría poder utilizar y eliminaré el resto. Por lo general, este tipo de diseño suele tener entre 2 a 3 elementos, así que aparte de lo que son los listones, que son muy al estilo coquette, necesitaré un elemento que representa lo que es Halloween. Así que para ello entraré a Creative Fabrica, donde puedes encontrar cientos de gráficos en tendencia, como también fuentes de letra. En este caso colocaré Halloween y me fui por Halloween Ghost, es decir, fantasma, para poder encontrar algo que pueda ir bien en mi diseño. En este caso me llamaron la atención estos fantasmas, así que lo descargué y nos vamos a la parte de subidos y lo único que haremos es colocarlo en esta zona y para la derecha tendrás la opción de poder vectorizar esta imagen para luego cambiar al color que tú desees. En este caso también me iré por el color rosado que va muy al estilo coquette, copiaré y pegaré este elemento.
Luego me iré por la siguiente imagen de fantasma y haré el mismo procedimiento para poder cambiar al color rosado, que en este caso es el ideal para mi diseño. Y nuevamente el último modelo de fantasma que va muy bien con lo que estoy haciendo y nuevamente lo estaré convirtiendo rápidamente en color rosado. Y así de fácil y rápido pude realizar este diseño. Sin embargo, siempre me gusta realizar más de una opción, así que en este caso lo que haré es crear otra hoja, copiaré este diseño porque no tiene que ser totalmente diferente, sin embargo ahora quisiera tratar con listones de otro color. Así que lo que hice fue eliminar estos listones y me fui a buscar en este caso uno de color negro que tiene que ver con Coquette pero a la vez también con Halloween. Así que lo descargamos por aquí rápidamente y ahora sí estaré colocando en las partes faltantes. Y de esta manera ya tengo dos opciones de diseño y estaré descargando cada uno de ellos. Simplemente nos vamos para descargar, removemos el fondo para transparente y descargar. Algunos colores de taza que además están disponibles en Printify y que puedes tener en cuenta para todo lo que es esta temporada de Halloween son las tazas clásicas que son todo blanco, como también las tazas todo color negro y blancos con asas color negro. Así que para ello necesitarás mockups, es decir, maquetas digitales que puedan representar esto. Y mis dos plataformas favoritas para todo lo que son mockups de calidad son tanto Etsy como Placeit. Para este ejemplo, en cuanto a lo que son tazas, estaremos trabajando con Placeit y te estaré mostrando cómo de manera muy fácil con esta plataforma puedes tener tanto la opción de tazas color blanco como de color negro. Aquí podrás encontrar opciones de mockups para diferentes productos, sin embargo esta vez nos iremos para lo que es Mockup. Por aquí encontrarás diferentes opciones. Sin embargo, te recomiendo que puedas elegir principalmente los que representan muy bien la taza de frente. En este caso, por ejemplo, este es uno de mis favoritos, como también este de acá. Así que lo primero que haremos aquí es ir a editar y por aquí estaremos subiendo el diseño que acabamos de crear en Kirol. En este caso es uno de los diseños que tenía. Recuerda que al final puedes elegir el diseño que más te haya gustado crear. Por aquí veremos cómo va quedando. Y una vez listo, simplemente le damos descargar en Placeit y luego dentro de nuestro ordenador. Luego, para cambiar el color de la taza de una manera rápido, simplemente nos vamos para color, seleccionamos el color que deseamos, que en este caso sería negro, y en la parte superior colocamos el diseño, que en este caso sería el todo rosado, y una vez aceptamos, podremos ver cuál es el resultado final. Así de rápido y sencillo podemos cambiar el color de la taza. Una vez listo, descargamos nuevamente. Y por aquí también tenemos el de mango de colores. El diseño ya estaba guardado, así que lo único que haré es cambiar, por ejemplo, también la opción de color rosado que está disponible en Printify y quedaría muy bien con el diseño. Luego también podemos brindarle otra opción, como por ejemplo el de mango de color negro. Por aquí siempre podrás acomodar cómo se ve el diseño. Y por último, también siempre considerar a una persona que esté teniendo el producto puesto o en la mano para que el cliente pueda verse reflejado en ello. Una vez listo, guardamos nuevamente el mockup. Y esto es más o menos cómo se estarían viendo el diseño que acabamos de crear en los mockups. Y el segundo nicho del que hablaremos es acerca de Social Club. Por si es la primera vez que escuchas este término, es un tipo de nicho o de estilo de diseño incluso que empezó principalmente en lo que era Bachelor Party, que está muy relacionado a lo que es despedida de solteras, novias, etc. Sin embargo, es una muy buena oportunidad para juntar este nicho rentable con otros nichos en el mercado, por lo cual ya hay diferentes tiendas que están sacando provecho de ello. Así que esta vez vamos a unir lo que es Social Club con lo que es Halloween. A continuación te estaré mostrando cómo podemos hacerlo. Para ello vamos a utilizar como ejemplo el producto de Tote Bag. Exactamente con el modelo de Canvas que en Printify vamos a encontrar disponible tanto en color natural como color negro, el cual se presta perfectamente para lo que es Halloween. Una vez creado mi proyecto, lo primero que haré es ir a Templates, colocaré Social Club a ver si hay algún diseño que se pueda prestar para lo que deseo hacer y que esté relacionado a este estilo. Por aquí, por ejemplo, encontré este, así que estaremos agregándolo. Y en la parte derecha inferior estaremos viendo las diferentes capas de este diseño. Así que en este caso sacaré lo que es el fondo y me quedaré con el diseño que es realmente con lo que deseo trabajar. Ahora cambiaré el primer texto, algo como Spooky Teacher, ya que estaré llevándolo a todo lo que es Halloween con profesora. Una vez listo por aquí, estaré eliminando la parte inferior y lo que haré es pegar el texto para ahí colocar Social Club. Sin embargo, en la parte derecha tendremos la opción de poder eliminar cualquier transformación del texto para que quede totalmente plano. Ahora eliminaré el elemento que no tiene relación con lo que es Halloween
y más bien buscaré en Creative Fabrica un gráfico que represente a Halloween y a la vez Teacher. Por aquí estuve viendo diferentes opciones, sin embargo hubo uno que me llamó la atención, pero tenía texto alrededor. No te preocupes si encuentras algo así, te estaré mostrando a continuación cómo puedes eliminar todo lo que está alrededor si solamente deseas el gráfico como en mi caso. Así que lo estaré descargando y lo que haremos es llevar este gráfico a tu diseño y para trabajar más cómodamente estaré agregando una hoja y colocándolo al costado para poder llevar este gráfico allí. Y Kirol agregó hace poco la herramienta de borrador, así que en la parte superior simplemente vamos a dar clic y lo primero que haremos es eliminar las partes más cercanas al gráfico donde debemos de tener un poco más de cuidado. Una vez lista esa parte podemos agrandar el borrador y ahora sí irnos para todo el texto que no deseamos tener en nuestro gráfico. Igualmente lo haremos con el texto de la parte inferior. Una vez listo, nos quedamos exactamente con el gráfico que deseamos y lo colocamos dentro de nuestro diseño. Y ahora voy a duplicar esto para convertirlo en color blanco, ya que deseo colocarlo también en el tote bag color negro. Así que para ello necesito mi gráfico que sea claro. Cambiamos por mientras el color del fondo para que se pueda apreciar el color blanco. Esto es muy fácil de hacer, sin embargo, para lo que es el gráfico, sí tendremos que irnos nuevamente a vectorizar la imagen en la parte derecha. Nos iremos a unos 5 colores ya que tiene diferentes colores, vectorizamos la imagen y ahora sí rápidamente podemos modificar todos los colores de este gráfico, que en este caso estoy convirtiendo el negro en color blanco. Una vez listo, simplemente vamos a descargar nuestros diseños. Una vez listo nuestro diseño, a continuación te estaré mostrando cómo podrías colocarlo en mockups de calidad y cómo podrías convertir estos mockups y los tote bags tanto de color natural como color negro de una manera rápida y fácil. Entonces para ello nos iremos nuevamente a lo que es Placeit y por aquí colocaremos tote bag en el buscador. Por aquí estarás viendo diferentes opciones y podrás elegir cuáles son tus favoritos. Como siempre te recomiendo uno que se pueda apreciar muy bien el producto, como en este caso. Y por aquí lo único que haremos es subir nuestro diseño en la parte izquierda. Aquí notaremos más o menos cómo se ve. Este es en color natural regular, así que el diseño es color negro y aquí puedes apreciar cómo se ve una vez descargado. Ahora, si queremos cambiar de color, lo único que haremos es irnos a Tote Bag Color. Cambiamos al color negro y en la parte superior podremos cambiar al diseño que acabamos de hacer, pero en color blanco. Y de esta manera estaría quedando así. Ahora por aquí tenemos también otro mockup de color natural donde muestran exclusivamente solamente la parte del diseño, el cual se podría prestar también para una imagen principal. Y por último también tenemos este tote bag que ya está en color negro donde podemos colocar el diseño color blanco que hace un muy buen contraste. Una vez descargados tenemos listos nuestras fotos. Y por último hablaremos acerca de Checkered. Este es un estilo que desde el año pasado estuvo sonando mucho, sobre todo porque hace una muy buena combinación con lo que es Halloween, donde hubo muchos bestsellers y Popular Now el año pasado, así que principalmente en todo lo que es el nicho de Halloween, sería una muy buena oportunidad que puedas considerarlo. Y a continuación te estaré mostrando cómo hacerlo. Esta vez estaremos trabajando con lo que es t-shirt, así que tendremos la misma medida que con los dos productos anteriores de 5000 por 5000 píxeles. Entonces, una vez tenemos listo nuestro proyecto, esta vez iremos para elementos donde colocaremos Checkered. De esta manera te estará saliendo diferentes tipos de elementos, tamaños, colores, etc. En este caso quise agarrar este exactamente, ya que tiene un estilo que he visto que está funcionando en el mercado. En la parte derecha pude cambiar el color principal a color totalmente negro y cambiaré el otro color a totalmente transparente. Puedes cambiar al color que deseas, en este caso quise hacerlo un poco más para el estilo Halloween y me decidí por el texto Spooky Norse, ya que es un texto que funciona muy bien en el mercado. La palabra Spooky lo estaré haciendo con letra imprenta y la palabra Norse con letra corrida para darle un estilo diferente. Ahora eliminaré las dos letras O para colocar dos elementos que estén relacionados a enfermeras. Así que en Creative Fabrica coloqué Norse Ghost. Y por aquí encontré algunos tipos de gráficos que además he visto que funcionan muy bien en el mercado, como por ejemplo estos. Lo descargamos y rápidamente lo estaré llevando a mi gráfico donde reemplazaré la letra O por estos que están relacionados al nicho en el que estoy trabajando. Y por último crearé un diseño parecido pero a la vez diferente, así que creé una nueva hoja, pegamos
el diseño y eliminaré el fondo para poder buscar uno más pequeño. En este caso coloqué nuevamente checkered, buscamos uno que se pueda prestar también para este diseño pero más pequeño. Y de una manera sencilla, como puedes ver, podemos crear diferentes formas de checkered como también de diferentes colores. En este caso, por ejemplo, lo transformé en uno más pequeños para empezar a duplicarlo y empezar a llevarlo de esta forma, simplemente copiando y pegando, dándole la forma que tú desees. Una vez listo, lo vamos a estar bajando, lo colocamos detrás de nuestro diseño y así quedó listo. Ahora solamente iremos a descargar y ya tengo dos diseños diferentes. Y en cuanto a lo que es t-shirt o sweatshirt, mi plataforma favorita para poder buscar todo lo que son mockups es Etsy. Así que para este ejemplo he colocado dos mockups que compré en Etsy dentro de la plataforma de Kirol y lo único que haremos es colocar el diseño que acabamos de crear encima de la foto. En este caso quedaría algo así y siempre te recomiendo que puedas colocarle al diseño una opacidad entre 85 a 95 para que pueda tener una forma más realista. De igual forma estaremos pasando el diseño al otro mockup de una manera muy rápida y sencilla como puedes ver. Y una vez listo, lo descargamos. Y por último quisiera compartirte 3 tips extras que te pueden ayudar a poder sobresalir en esta temporada alta. Y el tip número 1 es de que puedas averiguar diferentes patrones de diseños que existen en el mercado para que realmente se te haga de una manera más fácil y sencilla el poder crear diseños que realmente tengan potencial para poder ser vendidos. En caso desees tener diferentes opciones de una manera mucho más detallada, muchísimos de ellos son compartidos también en mi mentoría Academia Print on Demand, donde además de esto, semana a semana tenemos reuniones donde les informo acerca de mi investigación de mercado para que puedan saber a qué nichos rentables podrían entrar para que puedas aprovecharlo a tiempo. Te estaré dejando más información en el link de la descripción en caso desees. Tip número 2 es que no te conformes con 2, 3 o 4 nichos en tu tienda. Es importante que puedas experimentar diferentes nichos rentables a los que puedas entrar. Recuerda que tu próximo diseño, el próximo nicho al que puedas entrar puede ser tu primer bestseller. Y por último, asegúrate de realmente prepararte para esta temporada alta al cual le puedes sacar bastante provecho creando diferentes productos de calidad pero también en cantidad. Mi recomendación es que tengas por lo menos 500 productos listos para esta temporada con una buena investigación de mercado y con diseños que realmente tengan potencial según lo que esté funcionando en el mercado. Y recuerda que tengo videos no solamente de lo que son tutoriales, sino también de tips y consejos en diferentes aspectos de lo que es Print on Demand, así que espero te ayude. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios, estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte, es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!